Diálogos con Silvia Montes. Un espacio de conversación y análisis de todos los temas que impactan en Zacatecas y en todos los ámbitos. Diálogos con Silvia Montes. ¿Cómo está usted? Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Diálogos. Ya sabe que los jueves a las 6 de la tarde es un buen momento para que nos pongamos a reflexionar sobre asuntos de la vida pública y política de Zacatecas, pero también del país, que ahorita vive momentos realmente importantes, muy apasionantes, muy desafiantes para los ciudadanos en general, porque la decisión que vamos a tomar el 1 de julio es de la mayor importancia, como se lo he venido comentando en los últimos programas de diálogos. Hoy me acompaña un amigo de toda la vida, una persona que estoy segura que usted conoce también, un hombre que me va a ayudar más bien él va a hacerme un análisis político del momento actual, aunque se desempeña como diputado local y podemos hablar también de sus actividades. Él se llama Luis Medina Lizalde, ¿le suena el nombre? Por ahí le dicen el oso Medina. Bienvenido, mi querido Silvia, oso Medina. Estar aquí contigo. Oye, desde los años 80 que nos conocemos, ya pasó, ya pintamos canas. Sí, sobre todo tú. Sobre todo yo. Porque tú no te las tiñes, porque yo, mira, me hago mi manita de vez en cuando. Pero bueno. Sí, ya pasó. Aquellos años 80, déjame le comparto a la gente rápidamente que cuando yo comenzaba mi trayectoria periodística, tú eras así como un asesor muy importante para mí. Siempre me recibiste con mucho afecto, me enseñaste a la importancia de lo que estaba comenzando a hacer y me invitabas con frecuencia a tomar cafecito y me platicabas cosas de la universidad. Siempre era muy aleccionador para mí escucharte, como sigue siendo siempre, mi querido Luis. Muy amable, Silvia. No, pues yo recuerdo que llegando y haciendo lumbre, te convertiste rápidamente en una reportera estrella. Ay, hijo. En muy breve tiempo. ¿Tú crees, Luis? El Sol, sí. Sí, habrá yo creo sido que así. llenaste una época. Sí. Llenaste una época en el periódico, dejaste huella y Pues así fue. luego te fuiste a las grandes ligas. Y luego me fui a las grandes ligas y luego regresé a este medio zacatecano que siempre es tan especial, en el que también tú estuviste un tiempo, en la radio. Sí, Luis, verdad. no parecía que te gustara mucho, pero sin embargo le tomaste también el saborcito Sí, cómo no. a la tarea periodística, al comentario, al aire, a través de la radio, que siempre es muy, muy, muy enriquecedor, ¿no? Sí, como no, es fascinante. Y sobre todo muy retador, porque estar en vivo implica... Sí, implica Está esfuerzo. concentrado, Sí. ¿verdad? Ahorita estamos en vivo, ya sabe que Diálogos es en vivo. Te cuento que nos vemos 1115 de Facebook, qué tontería. 1105 de Megacable, 1115, perdón, 115 también de Megacable, de acuerdo al tipo de señal que recibes. Estamos en Cablecom, estábamos llegando en el 135, pero ahorita nos hicieron una modificación. Después le digo por cuál estamos. Estamos también en el canal 15 de Señal Abierta, estamos en Facebook, canal 15 Zacatecas. Entonces, bueno, hoy en día con las redes sociales, Luis, qué cambiazo para los Sí, medios, toda una ¿verdad? revolución tecnológica. Claro. Toda una revolución tecnológica. Bueno, mi primera pregunta es esta y me da mucho gusto hacértela porque es un hombre que ha militado toda su vida en la izquierda. Has hecho en Zacatecas historia en eso. Siempre muy congruente, siempre plantado en lo tuyo, siempre con tus convicciones, nada te hizo variar y eso me hace reconocerte públicamente por ello. Está a punto este país de tener por primera vez un gobierno de la República de izquierda. ¿Qué se siente? ¿Qué pregunta te digo? Imagínate, yo mi primera acción me llevó a la cárcel. A ver, cuéntanos. Sí, fue cuando Arturo Rivera lo has de conocer, conociste Sí. al Rusty. Sí. Bueno, nos sacudió el 68 Ajá. y durante las elecciones de Luis Echeverría
pues hubo una oleada estudiantil en el país en contra de su candidatura. Ajá. Y muy contaminado de posturas abstencionistas. Ah, Entonces denunciábamos a las elecciones como una farsa y el 3 de julio anduvimos pintando paredes, llamando a la gente a no votar y en esa acción nos sorprendieron y bueno, lo demás está en los archivos de la Federal de Seguridad. ¿fuiste a dar a la cárcel? Sí, o sea, los... ¿Junto con pininos. quiénes? Arturo Rivera Trejo, profesor Arturo Rivera jubilado, Trejo, claro. Ricardo Reyes Mata, Luis. y el que nos salvó el pellejo, Ah, porque entonces se desaparecían ah. a los activistas, fue el muy entrañable amigo Miguel Ángel de Ávila González, hermano del director del Sol, ¿Qué hermano de Gerardo? el Mike. Fíjate que él intuyó que algo estaba a punto de pasar. Él sospechó de una persona que nosotros no sospechábamos, Ajá. una mujer que se nos acercó para pedirnos ayuda económica y todo. Y él se empezó a inquietar mucho. Y hubo un momento en que él se nos separó, medio casualmente, cuando a nosotros nos llega la policía Claro. y nos detiene. Él pudo, gracias a que él no estaba en ese momento en el campo visual de la policía, Ajá. gracias a eso pudo avisarle a la gente lo que nos había sucedido y se movilizó el estudiantado exigiendo nuestra libertad y nosotros incurrimos en un acierto que no sabíamos que era algo que nos estaba salvando. Por solidaridad con el Mike, nadie quiso revelar su nombre, a pesar de que nos interrogaban aparte. Pero nosotros estábamos razonando, pues si ya nos pasó esto a nosotros, pues salvar al amigo, ¿no? Claro. Y nadie dijo el nombre de Miguel Ángel. Y eso fue lo que definitivamente permitió que nosotros saliéramos bien librados de ese trance, ¿no? Entonces te digo, empezar así la militancia y acercarse a una victoria histórica de nuestros ideales el próximo 1 de julio es algo que a mí en lo personal y creo que a mi generación pues nos llena de un no sé, de un aliento vital, ¿no? Nos reanima. Oye, Luis, vivir para verlo. Exactamente, vivir para verlo. Porque, bueno, yo no sé, y en los comentarios de los noticieros y en columnas y en entrevistas, el mismo Andrés Manuel López Obrador ha dicho, este arroz ya se coció. Entonces, en efecto, se siente que el arroz ya se coció, pero sí queda una preocupación al mismo tiempo de que esto pudiera caerse, de que esto pudiera suceder en el último momento, qué cosa puede suceder, o por el contrario, ya no hay nada que detenga este arribo del personaje extraordinario que es este hombre, por toda esa resistencia, lo que a él le cuestionan sus opositores señalando que tiene tantísimos años en campaña, yo ahora, para mí se convirtió en un motivo de admiración, porque ¿quién resiste y para qué tantos años de lucha? Los años que él tiene en campaña son años que ha padecido una contracampaña. Sí. Y de Televisa y de los más poderosos medios de comunicación. Y también sectores. Y ha salido vivo, ha salido completo por su congruencia. La fortaleza de Andrés es su enorme congruencia. Es un hombre que tiene un sentido de la historia, una sabiduría extraída del profundo conocimiento que tiene de lo que han hecho los mexicanos en etapas pasadas. Él es un político que se inspira en el pasado nacional, lo conoce a detalle, y no nada más la historia nacional, al estado que va, conoce la historia de ese estado. Pero ahora que dices, y dijiste pasado nacional, y sus críticos y sus adversarios dicen, es que designar a Andrés Manuel va a ser regresar al pasado. ¿A qué pasado se refieren? ¿De qué están hablando? ¿Por qué ese discurso? O sea, yo creo que es una versión tramposa, como si el neoliberalismo no lo hubiéramos conocido en México a partir de Porfirio Díaz. Durante el porfiriato
se vivió el fundamento económico que ahora llamamos neoliberalismo. ¿Y cuál Entonces es era ese liberalismo. fundamento? Privatización, libre comercio, en el lenguaje actual, era exactamente la visión que tenía Porfirio Díaz, inclusive en su discurso, en su primer discurso ante el Congreso, después del triunfo de la Revolución de Tustepec. Ya ves que él intentó 2 rebeliones, es hasta la segunda cuando cuaja. En su discurso al Congreso expone la visión que ahorita hace suya Salinas de Gortari, ¿no? Ay. Y que consiste en primero crear la riqueza y luego repartirla. Ajá. Que es una manera de mantener a la gente en la miseria, con empleos precarios, en la circunstancia que en estos momentos hace de que México sea visto por los canadienses y los gringos como un competidor desleal, porque ofrece salarios 10 veces inferiores a sus equivalentes en Canadá y Estados Unidos por el mismo trabajo. Fíjate nomás. O sea, el argumento, el factor para atraer capitales ha sido la mano de obra esclava. Ay, ¿sí? qué horror. Bueno, eso era en el porfiriato. Sí, nada nuevo. Exactamente. Nada Entonces, nuevo, ya lo nuevo. vivimos, como dices. Nosotros estamos proponiendo una reorganización del país que concilie lo público con lo privado Ajá. y que el empresariado recupere la época de mayor auge que ha tenido en toda su historia, que fue la que vivió a partir de la gestión de Lázaro Cárdenas entre 1940 y finales de los 70. Fíjate, Sí. hablas de un gran auge para el empresariado. Así. Y quieren los adversarios decir que Andrés Manuel es el gran enemigo del sector empresarial. Basta que Estás- comparen las nada que tasas de ver. crecimiento. Ajá. En los años 40 se produjo lo que los teóricos llamaban el milagro mexicano, crecimiento de 6.5% del Producto Interno Bruto ¿En qué año dijiste? en 4 décadas. En 4 décadas. ¿Tuvimos un crecimiento así? ¿Mandé? ¿Así llegamos a tener un crecimiento de 6? Por encima del 6.5%. De veras fue maravilloso, pues. Era una etapa donde surge el gran sector privado. Es decir, cómo la empresa pública embonó para facilitar el éxito de la empresa privada, porque es la empresa pública la que hace posible el traslado masivo de la mercancía con la red ferrocarrilera, la que aporta insumos derivados del petróleo, por ejemplo, ¿no? Ajá. La que se encarga de las grandes obras hidráulicas. Todo eso va a traducirse en condiciones óptimas para el desarrollo de la inversión. Y no ha tenido otra etapa la vida de México que esa etapa, que es conocida como la del desarrollismo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se terminó? Porque en el mundo surgieron, por un lado, la caída de la Unión Soviética es consecuencia de una competencia entre polos, pero fue la emergencia de un modelo económico que se le impuso al mundo a partir de la coincidencia en el tiempo de 3 grandes políticos, Margaret Thatcher, Ronald Reagan y el Papa Wojtyla. Uy. Ellos operaron la transición mundial al neoliberalismo, empezaron a uniformar. Ahora tú puedes decir, ¿cómo lo lograron? Aprovechando lo comprometido que estaban las finanzas de estos países con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con el capitalismo financiero internacional, y empezaron a hacer leyes muy similares en un lado y en otro, en otro, en otro. El primer gran experimento se da en Chile, a sangre y fuego, bajo la dictadura de Pinochet. Y allí se construye ese modelo muy cuajado, pero esas medidas se fueron expandiendo en todo el mundo. En México empiezan con Miguel de la Madrid, pero cobran auge con Salinas de Gortari. ¿Te das cuenta cómo no podemos analizar a México
al margen de los eventos internacionales. Claro que no. No se puede. Y en la medida que pasa el tiempo, menos. Por eso, ahora que están de regreso los fundamentos de una economía más redistributiva, porque están de regreso. ¿Dónde? En Inglaterra votaron Sí. por el Brexit, en donde nació el neoliberalismo. Ahí mismo. El electorado le dijo no al neoliberalismo Sí. y rompió el acuerdo comercial. Sí, ¿verdad? Está cuestionado ya en el mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los saldos han sido trágicos. Para México, ¿qué ha significado? La destrucción del campo. Se destruyó. Expulsar 500,000 mexicanos cada año a los Estados Unidos y hacer de las remesas el ingreso más importante de divisas, no desplazando al petróleo y desplazando al conjunto de de las exportaciones y desplazando al turismo. Es decir, no hay quien le acarree más divisas al país que nuestros compatriotas que en medio de una gran adversidad desarrollan su esfuerzo en los Estados Unidos. Pero eso es consecuencia de un modelo económico que nos subordinó a los Estados Unidos. Ahora, ¿teníamos alternativa en aquel Sí, momento claro como que para sí. que eso no nos hubiera sucedido cuando estaba sucediendo Y en, estuvo a en muchos punto de países? cuajar, fíjate, con la llegada a la presidencia de la República de un zacatecano, ¿Quién? Carlos Tello Macías, ¿Te hijo de acuerdas de zacatecanos. Carlos Tello? Él iba a llegar a la presidencia de la República en vez de Miguel de la Madrid, Ajá, pero los azares de la política. los gringos. No me Los- digas. él relata muy bien cómo aquel Moctezuma Cid, que era secretario de Hacienda y gran rival de Tello Macías, lo delató y promovió la intervención ante López Portillo del Fondo Monetario Internacional Ajá, y de los Estados Unidos. ajá. Y lo bloquearon a Carlos Tello Macías. Carlos Tello Macías es el autor del decreto de expropiación de la banca en 1982. Ándale. Otra visión, una visión no socialista, sino una visión muy de la Constitución mexicana, muy con los fundamentos del artículo 27 constitucional. Es decir, una sociedad sustentada en la propiedad pública, propiedad social y propiedad privada, ¿verdad? Y que además ha sido el único zacatecano que ha logrado llegar al más alto nivel como Estuvo a secretario. punto de... Estuvo a punto. Bueno, su papá fue secretario de Relaciones Exteriores. Y el tío del gobernador, por cierto. Es hermano de su abuelo, si mal no recuerdo. Sí. Don Manuel Tello fue aquel que encabezó la lucha de México oponiéndose a la expulsión de Cuba en una memorable batalla diplomática que dio junto con el Che Guevara. Don Manuel Tello. Te das cuenta cómo sí los escenarios internacionales que impactan a países como el nuestro, pero como en todo también personajes clave para que sucedan o dejen de suceder cosas en México. Hemos corrido con muy mala suerte. Sí. Sí, con una desafortunada llegada de personajes que han hecho de este país un problema mayúsculo que no... Hubo un jefe de Estado Ajá. en los años 20, 30, que popularizó una expresión que recoge en los libros de historia, en donde decía, controlar a México ya no requiere de soldados, Ah, ya no necesitamos invadirlos, lo que necesitamos es educar a sus jóvenes más inteligentes en las universidades norteamericanas y luego enviarlos a gobernar. ay, Eso es así exactamente la lo cosa. que ha sucedido. es lo que te estoy diciendo, o sea, personajes que han venido con un determinado objetivo a hacer de este país lo que ha sucedido. ¿no? Sí, es la primera generación de gringos, la primera generación gobernante y gringa, ¿verdad? Que tenemos en México. Entonces, hablar de PRIAN es muy acertado. Absolutamente, Absolutamente. absolutamente. El fraude del 88 que la gente le carga a Bartlett, ¿Que no debemos cargárselo? no, No. ¿Quién fue? fue exactamente Diego Fernández de Ceballos, Felipe Calderón
estuvo presente en el domicilio del dueño entonces de la cervecería Modelo, don Juan Sánchez Navarro, que es el empresario, es el ideólogo más notable que ha tenido el empresariado mexicano. En su domicilio hubo un acuerdo para que el PAN hiciera quórum y reconociera a Salinas de Gortari. ¿Te acuerdas, Luis? Aunque votara por él. Es cierto. A cambio de eso, a las 6:05 del día de la elección en Baja California, salió el presidente nacional del PRI, Luis Donaldo Colosio, a decir que había ganado el PAN. Y logra Baja California, la primera gubernatura, sí, el PAN. Con Rufo. Y luego modifican el artículo 82 constitucional, que prohibía que el mexicano que no fuera hijo de mexicanos de nacimiento pudiera ser presidente de la República. Y Vicente Fox era hijo de español, es hijo de español, de no nacido ya. Entonces, le quitaron el artículo que impidió que tuviéramos a Reyes Heroles de presidente de la República, por ejemplo, ¿no? Que hubiera sido extraordinario, ¿no? Por supuesto. Y fíjate, al hombre más culto de la política mexicana no le permitieron llegar, y luego llega el más burro de la política mexicana, que es Vicente Fox. Es que aquí de eso se trata, de que lleguen los burros. Esos son los que se controlan. Sí. Y luego viene la elección en Guanajuato, en donde el regente de la Ciudad de México, durante el sismo del 85, ¿quién fue? Ramón Aguirre, no. Aguirre, sí, gana la gubernatura en el PRI, gana el PRI, la mayoría en el Congreso y la gubernatura. No lo dejan tomar posesión. Se anula la elección solo del gobernador. Ojo. Y entra el que había sido presidente municipal del PAN, que era presidente municipal del PAN, Carlos Medina Plasencia. Rinde protesta y gobierna los 6 años sin hacer una elección. ¿Y quién lo colocó? El Congreso de Guanajuato, dominado por priistas. Es decir, los priistas votaron por un panista para gobernador y le permitieron que sí. Claro, siempre. Son los tiempos de la concertación. Siempre han estado de acuerdo. Y a partir del 88, con esa gran traición que hizo que renunciara al PAN gente de la talla de Castillo Peraza, Me estaba acordando de él. Manuel Cloutier, otro gran traicionado por Fernández de Ceballos, por esa cúpula del PAN. Sí. Y entonces se inició la ruta en donde ellos han gobernado. Tomaron juntos decisiones estratégicas como lo del Fobaproa, lo de las Afores. Es decir, todas las decisiones neoliberales han sido tomadas por los dos partidos, por el PRIAN. Bueno, aunque ahora en el Pacto por México también hubo ahí izquierda presente. Allí se sumaron los mercenarios. No es la base del PRD, es la tradición. Yo creo que los chuchos encarnan en este campo la conducta de la política como negocio, no como servicio. Y bueno, eso terminó destruyendo al PRD. No me alegro. Nada. Yo lo escribí con anticipación, di la lucha adentro y pronostiqué que iba a pasar lo que está pasando. Como lo hicimos muchísimos en el país, ¿no? Se vació de izquierda el PRD, ¿verdad? Y ellos son como los parientes pobres del Pacto por México. Llegan por las migajas. Pero en la década de los 90 y lo que va del siglo, ha sido estelar el acuerdo político que permitió que Zedillo le heredara la batuta al PAN. Claro. Luego Felipe Calderón regresa, compacto con Felipe Calderón, regresa el PRI con Peña Nieto,
Y ahora estamos en una etapa en donde se les ha hecho las bolas el engrudo para poder asumirse juntos alrededor de Mid o de Anaya. Eso es lo que no han podido. Y si lo hacen ya es demasiado tarde, ¿no? Perdieron el control de las cosas, algo se descompuso, Lo no que sé en qué mi pasó. Por un lado, Anaya ha dejado muchos heridos en el camino, ha lastimado a mucha gente dentro del propio PAN, al propio Calderón, Gustavo Madero, es un profesional de la traición. ¡Ay, qué horror! Imagínate que a alguien le digan profesional de la traición. Por otro Qué lado, triste. es un hombre muy corrupto. ¿Verdad que sí? Anaya y los moches Van de la manita. van de la mano, ¿no? O sea, los millones que le entregan al diputado federal para que los... Él es de los ¿verdad? grandes Él protagonistas es el, de eso. Él es el prócer de los el- moches. Y por otro lado, el lavado de prócer dinero. de los mochis. ¿Cómo le dijiste primero? ¿De qué? El primero Profesional le dijiste de la profesional de la traición y prócer de los mochis. Así es. Me encantan los dos. ¿Y qué es lo que sucede? Que Anaya no puede ser confiable para un régimen que sabe que se le saben cosas. Ajá. El lavado de dinero con esa bodega, Esa cosa tan extraña que pues, no... que donde le vendió a un no tiene chofer pies ni cabeza. una bodega de 50 y tantos millones de pesos. 57 y todo. millones. O sea, lo agarraron con las manos en la masa. Y además su perfil de mentiroso patológico está muy claro, ¿no? En el primer debate anunció un libro Ay, no me di cuenta. que no existe, que no ha podido sacar, ¿no? En el segundo debate muestra una portada falsificada de la revista Proceso. Sí, yo ni le entendía esa parte, pues muestra y qué. Sí, digo, le encanta echar mentiras, es la verdad. Mentiras ante millones de Pero personas. pero date cuenta cómo le encanta echar mentiras, es todas estas cosas que estás diciendo, pero qué facilidad para posicionarse y estar al frente, incluso en esa alianza con el PRD. O sea, tú no te explicas cómo se dan esas cosas, o qué. Yo creo que él puedes acusarlo de canallín, pero no de tonto, ¿no? Ha sido muy hábil, muy inteligente, ha ganado muchas batallas para perder la guerra. Va a perder la guerra. Y ya la perdió, en mi opinión, Yo también creo. porque no eso. inspira nada A mí de no me confianza. gusta, a mí no me gusta. Entonces, por otro lado, Pero ahí va en las encuestas, es el que le sigue los pasos a 20 puntos, Andrés. Sí, tienes razón. Ay, cuánta cosa me estás diciendo que me está poniendo de muy buen humor. Según A es- 20 puntos. a 20 puntos según oráculos, pero según las encuestas internas, estamos entre 25 y 30 puntos de diferencia respecto al segundo lugar. 25 y 30. Así es, entre 25 mínimo, 30 máximo, de distancia con Anaya. A mí me preocupa con nuestro propio equipo. hasta la integridad de Andrés Manuel López Obrador con esas ventajas. Y no se cuida. Ahora sacaron que está enfermo. Fíjate, el hombre nada más que hagan los actos que hacen por día cada uno de los tres, a ver si no les da vergüenza, ¿no? Sí, exactamente. ¿Qué tal si no estuviera enfermo? Eso le dije yo a mi madre, anoche estaba platicando con ella y me dijo, no, pero es que mira, porque no lo quiere. Ya ves que hay gente que no lo soporta. Bueno, es que aparte está enfermo, le dije yo. ¿Y tú crees que un enfermo va a hacer todos los eventos que hace este hombre? Mientras ellos hacen 2, él hace como 20 y además, ¿dónde anda? Por donde quiera. Es el único mexicano que ha pisado la totalidad de municipios de este país. Es el único. El último reporte de ciudades visitadas tenía a Andrés Manuel 90 contra 28 de Mid. Otra vez me hiciste reír. Es que escupen hacia arriba. Los que se están portando como enfermos son los otros, ¿no? Tuve aquí al coordinador de la campaña de José Antonio Meade, muy lindo, muy amable, Rafael Gutiérrez, muy serio, y él confía en que mucha gente juiciosa de Zacatecas en el último momento va a tomar la decisión y va a formar parte de ese universo que nos han hecho creer que existe, en el que de cada 10 mexicanos, 7 no quieren a Andrés Manuel.
no sé si esa cifra existe en realidad o es parte de las campañas en contra de Andrés Manuel, pero dice, bueno, puede ser que toda esa gente reaccione en el último momento y digan, ante el peligro de que llegue Andrés Manuel, nos vamos a levantar y vamos a ir a votar por mí. Y casi me convence. ¿Y te lo decía en serio? ¿No se estaba riendo? No, la que se ríe. O sea, ¿no lo decía de broma? La que se ríe aquí soy yo. Es una soberana tontería. Oye, Marco, ponnos una canción para reírnos. Te invito aquí, que está nuestra amiga diputada Lupita Dabache. Lupita Dabache está aquí, que va a acompañar al diputado Luis Medina. Lupita, eres muy bienvenida. De veras, los invito a que escuchemos. A ver, Marco, si te doy, si quieres, seguimos platicando y cuando ya lo tengas me avisas para compartírselo al público, que mucha gente estoy segura que lo tiene, ya que esto se presta para el buen humor. No, me lo dijo totalmente en serio y están esperanzados a que esa gente se movilice y vaya. Y mira, Luis, en realidad los argumentos son de que su candidato es un hombre con mucha trayectoria, un hombre honesto y un hombre serio. No hay ningún elemento para tacharlo de corrupto ni de deshonesto. Yo creo que en eso lo dice en serio y tiene razón. ¿O tenemos algo que decir de Meade? ¿Sí? A ver. Su complicidad con la estafa maestra, su paso, su nula gestión para evitar el tráfico de armas. Él ha sido secretario de Hacienda 2 veces y el volumen de armas clandestinas ingresadas al país por las aduanas nunca fue frenado por él. Y tocó el tema en el debate. Así es. Sí, y acuérdate que dijo que antes no se podía, pero que ya se va a poder. Eso dijo. Sigues haciéndome reír. ¿Ya lo encontraste, Marco? ¿No? Sí, a ver, vamos a oírlo. Serénate, como dices tú, no te enojes. Ricky Riquín, Canallín, Serénate, no te enojes. Ricky Riquín, Canallín. Canay, canay, canay. Dale un abrazo. Canay, Dáselo, pues. Canallín, canay, canay, canay. Dale un abrazo. Canay, canay. Ricky Riquín, Canallín. Estoy al 100, me gusta todavía batear, estoy bateando arriba de 300, estoy macaneando, 300, estoy macaneando, Ricky Riquín, Canallín. Serénate, como dices tú, no te enojes. Dale un abrazo. Dáselo, pues. Ricky Riquín, Canallín. El problema, Andrés Manuel, no es tu edad en lo absoluto. El problema es que tus ideas son muy viejas. Ricky Riquín, Canallín. No somos iguales los que aquí estamos. No hay plan B. Yo siempre tengo 2 plan A o 3 plan A. Ricky Riquín, Canallín. Canay, canay, canay. Dale un abrazo. Canay, canay. Dáselo, pues. Canallín, canay, canay, canay. Dale un abrazo. Canay, canay. Ricky Riquín, Canallín. ¿Cómo ves? Mira, yo quise poner esto porque circuló en redes, está genial y me da una idea, por eso lo traje, para darnos cuenta cómo está la gente tan involucrada como nunca en este proceso electoral, al punto de que florece así la capacidad de los mexicanos para reírse de todo, para hacer broma de todo y para estar en todo. O sea, es increíble. Estaba escuchando que 28 millones de personas vieron el debate. Eso, Luis, ¿qué nos dice? ¿Qué está pasando? No, lo que pasa es que yo creo que se tiró de más la cuerda. Un país en donde pueden desaparecer 43 estudiantes y no dar con ellos, es un país que está colapsado totalmente. Sí. Un país en donde se disuelven los cuerpos. De 3, en ¿verdad? ácido. ¿En ácido? Ay, por favor, un Dios país donde mío. la policía se vende por 1,000 pesos y secuestra a 3 italianos para entregárselos. O sea, en donde los trenes
están viviendo la embestida de gente que los hace descarrilar para capturar la mercancía masiva que Fíjate trasladan, en donde el derecho de piso lo está pagando una humilde tiendita, pero también las grandes explotaciones mineras para que los dejen operar los cárteles. Es un país al que ya no se le puede impresionar con nada. Por eso la decisión de cambio Es total. es total. Ahora, la expectativa es enorme y realmente hay la capacidad para cambiar. Insisten los analistas en que Andrés Manuel en los dos debates plantea la misma idea todo el tiempo, no cambia el discurso, pero yo he llegado a una conclusión, a ver qué piensas, que el día que de veras se acabe la corrupción, se van a acabar todos esos problemas, o Sí. la mayoría, o va a cambiar el panorama, porque la madre de todas esas broncas horrorosas que acabas de enumerar es la corrupción, ni modo que sea otra cosa. Mira, Andrés ha decidido y ha comunicado un mensaje muy importante. Él no va a perder tiempo en pleitos estériles. Él no va a andar ajustando cuentas. Él no va a andar enfrentado a gente nomás porque no votó por él. No puede perder. Él darse ese lujo. no va a perder el tiempo en ese tipo de cosas. Va a procurar gobernar con todos y para todos. Lo ha dicho muy claramente. Y él está incorporando a todo aquel que ya está convencido de que el problema número uno de este país es la corrupción. ¿Por qué ahora el empresario no está asustado? Porque no está asustado. Están 5, y no asustados, sino gente que no quiere perder lo que tiene. La minoría rapaz. Exactamente. Pero la inmensa mayoría de los empresarios sabe muy bien que el único que tiene empresarios de carne y hueso que suben el templete es Andrés Manuel. Ahí está el suegro de Emilio Azcárraga, Marcos, un No sé, nombre no lo impronunciable, Fachat. Ajá. Ahí está el director de Aeromar, el Ajá. propio Alfonso Romo. Está el empresario turístico Miguel Torruco. Está Carlos Lomelí, industrial farmacéutico de Jalisco. Está el señor Pérez, papá del Checo Pérez, el piloto de las autos. carreras. Ajá. Yo vi, ahora que vino Andrés a reunirse con empresarios, a gente que jamás hubiera imaginado estar escuchando el mensaje de Andrés Manuel, a Fuad Samán, a Luis Garza, a una gran cantidad de nombres muy conocidos en el sector privado, ya con otra visión. ¿Por qué? Porque los apoyos a MID o al PRIAN son apoyos de membretes, ¿sí? De siglas. Y los apoyos a Andrés Manuel son de gente de carne y hueso, Que se la está jugando en serio. que lo está diciendo en serio. Y no solamente de pequeños y medianos empresarios, sino de muy grandes empresarios. Miguel Torruco es consuegro de Carlos Slim, por ejemplo. Claro. ¿Verdad? Y se trata de poderosos empresarios, dispuestos al piso parejo entre empresarios. Claro. Porque realmente eso es lo que ofrece Andrés Manuel. Ajá. Piso parejo para los empresarios, porque ahorita no lo tienen. ¿Quién tiene ventajas? El sobornador. Oye, no es real lo que dicen los de cabeza hueca, que los que siguen a Andrés Manuel, y lo dicen además con gran desprecio, qué horror, son los pobres. Es que son los pobres. Y toda la clase media para arriba, no. Pues no sería ningún estigma si yo creo que es un honor representar los intereses de los pobres. Pero claro. A mí no me incomodaría. Pero en este te caso, lo digo porque sí. hay gente, como dices, de carne y hueso, que no necesariamente es pobre y que está convencido y que está yendo a escucharlo y que se va en este convenciendo. caso faltan a la verdad, porque hay gente mucho más rica que quien diga eso, que está apoyando a Andrés Manuel. Inclusive el apoyo, tú puedes registrarlo por el enorme respaldo que le da
la comunidad escolar o las comunidades Uy, sí, lo de educación quieren superior muchísimo. del sector privado. Del sector privado, claro. Esos son los hijos de esos Sí, ricos. son los hijos de esos ricos. De esos claro. hogares está saliendo el apoyo que le da el ITESO. ¿Y cómo de le, los jesuitas. cómo le dijeron recientemente, creo que fue en un tecnológico de Monterrey, no sé de dónde, que le gritaron presidente, Así es. presidente, presidente? Exactamente. Y esa forma como contestó les encantó a los muchachos. Así es. Esa es la gran diferencia. O sea, el apoyo manifiesto de sectores prósperos que han aceptado que la corrupción amenaza a todo el barco, no nada más amenaza a los que están en donde está la zona de máquinas, sino a todo el barco, son los que han decidido transitar con un hombre que está dispuesto a hacer de la lucha contra la corrupción su principal legado. Por eso lo están apoyando. Entre los que apoyamos a Morena tenemos posiciones muy diferentes, ¿eh? ¿Ah, sí? Es decir, Sí. los sí, que sí. apoyamos a Andrés Manuel, hay gente, yo soy un adversario de las reformas estructurales, pero hay un grupo, hay mucha gente que sí Que sí defiende simpatiza. las reformas, Ajá. entre ellos Alfonso Romo. Hay gente que está en contra de la legalización de la marihuana y gente que está a favor. Gente que está en contra del matrimonio igualitario. Tenía que ser Luis Medina mi invitado, Sí, el ¿verdad? el que no se acordó de apagar, De su apagar el teléfono. Ay, Luis. Tenía que ser gente que está en contra del matrimonio igualitario que está y a ahí favor. están coincidiendo. Bueno, Coin- pues, ¿qué me dices del partido Encuentro Social? Exactamente, pero la coincidencia es Andrés Manuel y su programa anticorrupción, su ¿Verdad que postura ahí anticorrupción. radica todo? Es lo fundamental. Es lo fundamental. Bueno, y claro. hay otro gran acuerdo, la austeridad para gobernar. Exacto. Es decir, nosotros nos acostumbramos al político de carros lujosos, de guaruras, de mucho aparato, Sí. y el gobierno de Andrés va a ser un gobierno sensato. O sea, en donde el que sepa manejar, que no contrate chofer. Y parece que es una cosa muy poco relevante, pero no, ahí se No, forma es decisivo. mucho dinero. Se ahorra mucho dinero. Sí, se por un ahorra lado. mucho dinero. Pero por otro lado, vives la proximidad con la gente. Ajá. Como Olof Palme en Suecia. Lo hizo así. A él lo mataron cuando estaba comprando palomitas en el cine Ay, con su que no, señora que no, esposa. que no nos vayan a matar a Andrés. Como Juan Pueblo, como lo hace Pepe Mújica en Uruguay, como lo hizo. Es decir, como gobierna la gente con sentido común, en proximidad con la gente. A nosotros se nos hace extraño porque estamos acostumbrados a ver a presidentes municipales enloquecidos. No, ¿verdad? hombre, si apenas llegan y lo primero que hacen es comprarse una camioneta de lujo. Me tocó- Yo los he visto. Cuando diputado federal, me tocó observar algo muy triste. Acudían presidentes municipales a la Ciudad de México de diversas partes del país, de municipios muy pobres, a llevar a su familia que conocieran los grandes hoteles de Reforma, a comer en los más lujosos restaurantes. Híjole. Como aquí los presidentes municipales que casi no tienen presupuesto vienen a comer a la garufa. Es el equivalente, porque es con dinero público. Ese es el drama. O las caprichosas primeras damas a los que no les gusta una oficina y la remodelan con dinero público, o no aceptan el vehículo que había usado la señora del anterior, ¿no? A comprar otro. ¿verdad? A comprar otro. En fin, México gasta mucho en frivolidad. Bueno, el lujo con el que se debe vivir en Los Pinos, Absolutamente. tan solo ese de pequeño gran detalle. ¿Te acuerdas de la anécdota de las toallas de los Fox? Así es. O sea, nosotros hemos tenido gente a la que se le aplica que el que nunca tiene llega a tener loco se quiere volver. Cada sexenio los vemos, además. Y nos consta. ¿Verdad? La Casa Blanca de este sexenio. Así es. exactamente. Hermosura de casa. Entonces, Andrés Manuel representa al mexicano promedio, a Juan Pueblo. Oye, y luego lo han querido exhibir con que tiene 3 departamentos.
por el amor de Dios, el departamento donde vive y 2 más. Por el amor de Dios, si de veras los tuviera, ¿cuándo se va a comparar 2 departamentos con todas las fortunas que han amasado los que se han llevado millones como Duarte? Son departamentos de interés social. Yo conozco uno donde Fíjate, vivía, son en de Copilco. interés social. Son de interés social. Qué burla para los El más de Copilco. gana adeptos con eso. Que Rocío, una gran dama que murió, su primera esposa, Sí. deja heredad, los deja a sus hijos, muere sin testamento, Claro. porque ella murió muy joven y murió de una enfermedad terminal que le apareció Ay, de repente y ella murió cuando él era jefe de gobierno. Sí. Entonces está en vías de modificarse las escrituras, ya ves, esos trámites. Y dicen, suelen ¿y por ser qué muy no ha caros. hecho el trámite? Bueno, pues porque ha estado ocupado recorriendo este país. Por eso, de ese tamaño son las babosadas que se lanzan contra él, ¿no? No pueden. No tienen argumentos. Pero además, creo que Andrés ha tenido ya la fortuna de hacer que le pierda miedo la gente. Sí, porque le teníamos miedo. Porque era un miedo. Sí. Era un miedo fomentado. Inducido, totalmente. Inducido. Oye, los que le tienen un miedo ahorita son las vacas sagradas del periodismo de este país. Los están sicarios. están Claro. temblando. Ves a un López Dóriga, a un Luis Gili, a Ciro, mi querido Ciro, que no están viendo que cómo le hacen, cómo van a acomodarse ahora cuando llegue Andrés Manuel. Te platico una anécdota. Cuéntamela. Cuando Sergio Candelas fue el jefe de prensa de Genaro Borrego, José Luis Mejías, columnista de Excelsior, atacó gravemente a Genaro. Le atribuyó la propiedad de una serie de inmuebles y citó como fuentes universitarias que no identificó. Sí me acuerdo algo de eso. Eso Un nos poco. metió en el baile. Genaro reaccionó. Genaro era de mecha corta. No, era de piel delgadísima. Y piel entonces delgadísima. la bronca, ustedes fueron. Digo, no, Genaro, pues nosotros te decimos en tu cara lo que pensó. Me acuerdo que yo le dije, Genaro, ¿cuándo te hemos pegado por detrás? Nunca. Pero sí me has pegado, pero por delante, Claro, de frente. de frente. Siempre, así es. Nunca hemos andado con intrigas. Y Sergio, convencido de que yo tenía la razón, salió en defensa, dice, pues es cierto, entonces él te dice las cosas en tu cara, pero porque total ordena una investigación. Y Sergio y yo vivimos eso. Cuando habla con José Luis Mejías, digo, va a buscarlo para llegar al acuerdo acostumbrado, se encuentra con que estaba bajo 2 enfermeras en la fase final de su vida, pegado a tubos. Él no podía escribir nada, Dios mío. escribían otros por él. Es la costumbre de los columnistas Y famosos. la negociación era Sí, con otro. pues, ¿no? me tocó Bueno, vivir las negociaciones cuando estuve en el PRI nacional, claro. ese es el Claro. periodismo. O sea, Así es el tú sabes, periodismo. lamentablemente, que a los periodistas les pasa lo que a los boxeadores. Hay uno que otro muy rico a cambio de una legión de pobres. sí, por supuesto. En el periodismo es lo mismo. Así es, ¿qué me dices a mí? O sea, yo creo que la enorme corrupción de muchos de ellos es lo que explica la hostilidad. Aparte de que ellos están cumpliendo un rol que les mandan, Sí. el que le paga manda, ¿no? Me llama mucho la atención pensar qué va a suceder con los medios y sus protagonistas cuando Andrés Manuel sea presidente. Y nos quedan 4 minutos para terminar el programa. Comencé con esa primera pregunta. ¿Qué se siente siendo de la izquierda toda la vida? Que ya casi estamos a casi un mes de por fin ver el sueño cumplido. Y todas esas cosas que estamos platicando, ¿cómo reaccionarán? Luis Medina, no hay que tener miedo, no hay que tener... ¿Qué hay que esperar? Hay algo que abruma. Yo sí vivo con emoción, ¿no? Con mucha emoción este momento. A lo mejor está mal decirlo, pero con mucho orgullo de que fue una vida, ha sido una vida. Así es. Pero me abruma la conciencia de que vamos a tener que cumplir a la gente las expectativas. Sí. Acabar con la política como actividad de los peores para que empiece la etapa de la política como la actividad del noble, del generoso, del solidario. Ay, Eso significa eliminar
la política como negocio, para instaurar la política como servicio. Ajá. Y nosotros debemos tomar conciencia que en la tropa con la que llegamos a esta victoria hay gente que practica la corrupción, que practica el nepotismo, que cree en la política como negocio. Y esa gente no debe prevalecer. Entonces después vendrá la necesidad de que triunfe la política anunciada por López Obrador, porque él está llegando como todo movimiento masivo. Sí. En los movimientos masivos no hay posibilidad de que llegue solo un perfil moral. Exacto. Hay de todo. Hay de todo. Y es inevitable. Bueno, si Jesucristo hizo una estructura de 12, se le coló un tipo que lo vendió por 30 monedas. Date cuenta. Ahora un partido político de millones, Imagínate, ¿no? todo lo que... ¿Verdad? Otra vez me hiciste reír. Entonces, yo les digo, oye, que fulano, digo, si a la iglesia se le coló un padre Maciel, no Ay. se nos va a colar a nosotros un... Por supuesto, ¿verdad? claro, claro. Entonces, hay que tener conciencia de eso y no hay que tenerle miedo Ahora a también... la verdad. En nuestras propias filas hay prácticas que no son correctas. Eres Y- muy honesto al reconocerlo. Ahora, también cuando ya se llega al poder, te enfrentas a una realidad que luego te impide actuar rápidamente como estabas pensando. Ese es otro gran elemento. Claro. Te oigo hablar y pienso, por ejemplo, en el momento en que llegó Amalia García Medina al gobierno en Zacatecas, izquierda pura. ¿Y cuánta gente se desilusionó del quehacer de Amalia García? ¿Te acuerdas de su secretario de Cedesol, era, que se fue? Que había Ajá. sido muy amigo de su esposo, se me fue el nombre ahorita, ¿te acuerdas de él? Noé Beltrán. Noé Beltrán. No estuvo de acuerdo en algunas cosas y se fue. Y yo tuve conversaciones con ella donde me decía, es que imagínese, la red de feministas están esperando que yo haga un pronunciamiento sobre este tema específico y si lo hago yo sé que en Zacatecas va a ser muy difícil de entender y de comprender. Se enfrentaba a grandes dilemas. Yo fui de los que vivió con desacuerdo sus directrices. Yo sé, lo sé perfecto, Luis. Ay, ya se nos acabó el tiempo. Y bueno, hay que atreverse. Yo creo que la mejor manera de gobernar bien es estar dispuesto a fracasar, a morirse en la raya. Si Lázaro Cárdenas no decide jugar su vida nacionalizando el petróleo, no lo había nacionalizado. Exacto. Entonces, el secreto va a estar en ser valiente, y Andrés lo es. Con esa frase nos quedamos. Te quería preguntar, pero ya no me dio tiempo, el tema que abordaste recientemente sobre las amenazas a algunas candidatas por parte del crimen organizado en este proceso electoral. Ya no me da tiempo, Luis, ya nada más, si quieres decir, por último, ¿qué exigirle al gobierno? ¿Protección o qué? Que se mete en el tema el gobernador personalmente, Muy bien. no que delegue la responsabilidad. Él puede delegar la operación, pero no la responsabilidad. Porque sí hay... Yo hablo solo con pelos en la mano. Ajá, Yo sostengo. ajá. Yo tengo testimonios, nombres y todo, que no los digo públicamente por protegerlos a cuidarlos, ellos. claro. Pero cuando abro la boca es porque ya lo confirmé. Pero se han visto amenazados. Absolutamente. Y bueno, el problema es muy serio en el país, 91 muertos ya en este proceso electoral, qué grave. Por lo pronto con nosotros todavía no hay muertos, esperemos que no haya. Ajá. Muy bien, gracias Luis. Pues muchas gracias a ti, Silvia. Fue un placer platicar contigo. No, pues de cuando verdad. veces quieras, siempre estaré a Qué tus órdenes. lindo, muchas gracias Luis. Y a usted también muchas gracias por habernos seguido en Diálogos. Ya sabe que la cita es los jueves a las 6 de la tarde. Aquí lo espero siempre con un invitado que va a dejarnos algo interesante para la reflexión. Piense bien su voto, recuérdelo. Gracias Marco Méndez allá en cabina. Lo espero el próximo jueves a las 6 de la tarde. Soy su servidora y amiga Silvia Montes Montañez. Hasta pronto. Con Silvia Montes. Un espacio de conversación y análisis de todos los temas que impactan en Zacatecas y en todos los ámbitos.
Diálogos con Silvia Montes,